Hi, hello, ladies and gentlemen. Happy Monday. I wish that I could be there with you today, but I cannot. So here's how the day will work. Today, sophomores, juniors, and seniors, you will work to complete this assignment in class. And then this evening, you have no formal homework from me. Freshmen, you will work to complete this assignment as homework due on Wednesday, September 20th, which is our block day. Hopefully you have a great time on your field trip this fine Monday. In order to complete the activity today, the first thing that you'll need to do is print out the guided notes. You will use the guided notes to handwrite information about today's topic for your own records, and then there's practice activities that you'll need to complete as well. This handwritten portion and practice activity page will both be due to me when I return on Tuesday. For the second step, you're going to watch the PowerPoint video. So if you're hearing my voice now, you're watching the video. Well done. And then for step 3, you'll have time after completing the guided notes, practice activities, and watching the video to study for your upcoming vocabulary quiz. This will be over Unidad 1, Part 1, page 46, and will be on Friday, September 22nd. At the end of this video, I'll give you more information and instructions about how to study and where to find the resources you need. Today, you're going to learn about tener que, hay que, and se prohíbe. And after watching this video, you will have time to study for the quiz. I will go through today's PowerPoint in Spanish. As you go, be sure that you're taking handwritten notes. And if you need to, you are welcome to pause and play the video back to yourself in order to catch information that you need. Ok, primero tenemos la frase tener que. Tener que representa algo que necesitas hacer. Implica una obligación, algo que es muy necesario. Cuando quieres usar tener que en una oración, hay una fórmula que necesitas usar. Fórmula es un cognado a inglés. Significa fórmula. Y en esta fórmula hay 4 partes que puedes ver. Tenemos tener, más que, más infinitivo, más información extra. Cuando usas tener que, necesitas conjugar el verbo tener en el presente. Para hoy puedes ver que tener es un verbo con go in the yo, porque se conjuga como yo tengo. Se llama go in the yo. Y también es un verbo con cambio de la raíz. Cambio de la raíz significa stem changing verb. También se llaman boot verbs. Entonces tenemos yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. Estas son las conjugaciones del verbo tener en el presente. Tengo algunos ejemplos para ustedes porque tenemos que practicar para aprender. Primero dice, yo tengo que pedir más preguntas. Significa en inglés, I have to ask more questions. Mira que tenemos la fórmula. Tener más que, más verbo infinitivo, pedir, y información extra, más preguntas. La otra dice, nosotros tenemos que prestar atención. Significa, we have to pay attention. Tenemos la fórmula. Tener, más que, más verbo infinitivo, prestar, y más información o información extra, la palabra atención. Estos son ejemplos de cómo se usa tener que en una oración completa. También tenemos hay que. Hay que es una frase general para que puedas decir algo sin una persona específica representada. La idea en inglés significa one must. La fórmula
para formar una oración completa es similar hasta tener que. Tiene 4 partes. Tenemos I más que, más un verbo infinitivo, más información extra. Hay que practicar para entender, ¿no? Por ejemplo, tenemos hay que llegar a tiempo a las clases. Significa one must arrive to classes on time. Mira que en la oración tenemos la fórmula. Tenemos I más que más verbo infinitivo, llegar a tiempo, más información extra a las clases. En la otra oración tenemos hay que entregar la tarea a tiempo. Significa one must turn in homework on time. Mira, en esta oración también tenemos la fórmula I más que más verbo infinitivo, entregar, más información extra, la tarea a tiempo. Y finalmente tenemos se prohíbe. Recuerda que se prohíbe representa algo que no está prohibido, que una persona no puede hacer. Significa en inglés it's prohibited or it's forbidden. Either one is acceptable. Los dos son aceptables. También hay una fórmula para formar una oración completa. Tiene 4 partes, es muy similar a tener que y hay que. La fórmula tiene se más prohíbe, más verbo infinitivo, más información extra. Se prohíbe no practicar, claro. Por ejemplo, podemos decir se prohíbe usar teléfonos celulares. En inglés significa it's prohibited to use cell phones or it's forbidden to use cell phones. Either translation works. Mira que en la oración tenemos la fórmula se más prohíbe, más usar, más información extra, teléfonos celulares. Y finalmente, tenemos se prohíbe correr en la escuela. Eso significa it's forbidden to run in the school or it's prohibited to run in the school. Mira que otra vez tenemos la fórmula se más prohíbe, más verbo infinitivo, correr, más información extra en la escuela. Ahora tú vas a practicar cómo se forma y escribe oraciones con tener que, hay que y se prohíbe en la actividad de práctica. Once you finish the PowerPoint video and the guided notes and the practice activity on the guided notes, you have time in class to study for your vocabulary quiz. Your quiz is going to be on Friday this week, September 22nd. If you look on the portal under assignments, you will see that the quiz is already posted. It is called Vocabulary Quiz Number 1. You will click on this assignment, and once you do so, you'll be able to see 2 things. 1, the link to the Quizlet set to help you practice, and 2, you'll see a practice quiz. I do not require you to turn in the practice quiz. It's a resource that I expect you to use, but it's not a formal homework assignment. It is important that you use the practice quiz to give yourself an opportunity to see the format of what the real quiz will be, because the practice quiz is the same format as the real quiz. Entonces, muy buena suerte. Best of luck to you. Enjoy your Monday, and I will see you on Tuesday.